Bienvenidos todos a esta encantadora ciudad que tienen ustedes detrás de mí. Una ciudad única, una ciudad maravillosa. Desde Ferrol, por y para España, arrancamos una nueva singladura del Toro por los Cuernos. Y esta singladura empieza pues con un padrino excepcional. Ojalá que tengamos, gracias a él y a su padrinazgo, buenos vientos y ¿qué se dice, Nacho? Y buena mar. Y buena mar. Don Ignacio Frutos Ruiz, almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol. Nacho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, Pepa, muchas gracias por invitarme a estar aquí y nombrarme el padrino de esta nueva temporada, que estoy convencido que tendrá y triunfará mucho más que las 13 anteriores que me has dicho que has tenido. A ver, ojalá, contigo desde luego. Nacho, cuéntame, el 8 de junio, ¿no? 8 de julio. 8 de julio del año pasado. Del año pasado. Tomas posesión del Arsenal. ¿Qué supone para Ignacio Frutos tomar posesión del Arsenal Militar de Ferrol? Bueno, pues para mí es un triple, digamos, premio. El primero porque ese mismo día, 2 días antes, soy ascendido al empleo de vicealmirante, lo cual pues es un privilegio. No mucha gente de la Armada puede alcanzar ese empleo y desde luego colma y ha colmado con creces y desde luego mucho más de lo que merecía todas las aspiraciones que tenía en la carrera militar. La otra es, evidentemente, porque salgo de Madrid, me voy a un destino de la periferia. Siempre he dicho, en Madrid es donde se toman las mejores decisiones, pero para un marino de la Armada, un oficial de la Armada, un almirante de la Armada, estar en un destino en la periferia, pues es un premio porque la periferia está ese medio conocido que queremos y que nos gusta, que es la mar. Luego el poder estar destinado en un sitio con mar es otro privilegio que es inconfesable. Y luego el tercero, por supuesto, porque vengo al Arsenal Militar de Ferrol. El Arsenal Militar de Ferrol, en Ferrol he pasado muchos años de mi vida militar, he sido muy afortunado y también he tenido la oportunidad de estar en otras zonas, Cartagena, Rota, donde mandé una fragata, incluso Bruselas, donde estuve en la delegación de España en la OTAN,
pero bueno, Ferrol ha sido donde más he estado destinado. Ahí estuve destinado prácticamente en todos los barcos que había allí de escoltas hasta que ascendí a capitán de corbeta, y ya mis derroteros me llevaron por Madrid y otros destinos, y gracias a este destino he podido volver a esta maravillosa ciudad donde disfruto cada día y cada día me siento más orgulloso de estar en ella y me siento un ferrolano más. Y además, tu mujer es ferrolana. Efectivamente, mi mujer es ferrolana. Tu mujer es ferrolana y además tiene un añadido, hija de Cachita, chico, porque eso es un plus. Eso es un plus y tengo que confesar que a veces es un defecto, puesto que ya aquí en Ferrol muchas veces ya no soy conocido como Ignacio Frutos, el almirante jefe del arsenal militar, sino como Ignacio Frutos, el marido de Daría, la hija de Cachita. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que es un lujo y me siento tan ferrolano más que mi mujer. ¿Y tus hijos son ferrolanos? Mis hijos, 3 de ellos son ferrolanos, todos. O sea, tu vinculación con Ferrol es de siempre. Con Ferrol es de siempre y sobre todo ya no con Ferrol, sino con Ferrolterra. Yo a los 3 días de nacer, 3 días, y porque mi madre tenía unos problemas y me quiso tener en Madrid, pues nací en Madrid y ya me vine aquí porque ya mi madre veraneaba en Cabañas. Entonces nosotros no le llamamos Cabañas, tengo que reconocerlo. Era Puente de Eume, ¿verdad? Nosotros toda la vida hemos dicho Puente de Eume. Puente de Eume, sí. Ahí tuve la suerte que mi madre veraneaba allí porque mi abuelo fue el primero que hizo los 5 primeros chalés que están ahí en el paseo, ahora llamado de la Magdalena. Hasta hace 10 años se llamaba Paseo de Hilario Ruiz Laburdet, que era mi abuelo, y nos despojaron de ese nombre, y entonces ya desde entonces pues yo he veraneado antiguamente, como decían, desde San Juan hasta Las Peras, toda mi vida en Puente de Eume, porque sigo diciendo Puente de Eume. Sigues diciendo Puente de Eume, yo también digo Puente de Eume y me encanta, porque eso de Cabañas es una especie de cosa nueva. O sea que le suprimieron el nombre a tu abuelo. Sí, le suprimieron, pues no sé qué follones hubo, teníamos que reclamar una cosa en el ayuntamiento, no llegamos a un acuerdo y entonces pues se porque pasó. Porque tu abuelo es el verdaderamente, con 4 señores más, el iniciador de Cabañas. Era toda la gente que venía de Madrid y ahí estaban, bueno, un montón de gente maravillosa que hizo aquello. Sí, exactamente, mi abuelo madrileño no tenía nada que ver con Galicia ni con Ferrol y entonces le encargaron, era arquitecto, le encargaron las obras de lo que fue el Instituto Concepción Arenal. Y vino aquí al instituto y aprovechando esa instancia de este verano ahí en el instituto que vivían en una posada, ahí en la parte del puente de Puente de Eume, más cercana a Cabañas, pues ahí coincidió veraneando con otra gente, como González Llanos, Francisco Botas, y entonces pues ya entre ellos se reunieron y dijeron, entonces Juan Antonio Suárez acaba de edificar una casa arriba y dijeron, ¿y por qué no podríamos edificar en este pantano? Porque todo lo que había en el Pinar era un pantano. Anda, no me digas. Era un pantano, de hecho yo de niño he jugado mucho detrás de las casas y era todo un pantano, siempre llegábamos con todos los pies llenos de barro y mi madre siempre nos pegaba por ello. Y entonces pues construyó los 5 primeros chalés que todavía, a Dios gracias, sigo hoy compartiendo con mi familia y pasando cada verano. O sea, me he venido hace una semana de ahí. Toda tu vida. Toda mi vida. Tu vida, desde los 3 y además, días en Puente de Eume. Lo bonito de eso no es que haya sido toda mi vida, es toda mi vida. Ha sido toda la vida de mis padres y es toda la vida de mis hijos, porque a mis hijos les digo que si quieren ir a veranear a otro lado y me dicen que no. O sea, estáis todos enamorados de Puente de Eume. Todos enamorados de Puente de Eume. Y de Ferrol. Es que esta luz y esta cosa, esto es muy mágico. Y luego de repente te encandilas con Daría. Pues sí, porque luego ya, ya está. El problema de Puente de Eume es que todas eran primas mías y entonces pues ya de Guardia Marina pues me vine a Ferrol pues a conocer más gente y ahí pues tuve la fortuna, desde luego, de encontrar a mi otro yo y encontrar a Daría y casarme con ella. Sí, y una fortuna, es verdad, es verdad. Mira, y ahora cuéntame, tú tienes una experiencia dilatadísima y fenomenal en la OTAN. Tú tuviste unos verdaderos encontronazos con los piratas del Índico, en aquella operación Atalanta, me parece que se llamaba. Atalanta, sí, efectivamente. Y bueno, aquello, ¿cómo se llamaba? El Alacrana. El Alacrana, aquello que fue portada de todos los periódicos del mundo. ¿Cómo está el tema de la piratería por ahí, por el Índico? ¿Es verdaderamente un problemón? Bueno, el problema de la piratería cuando surgió, que empezó a surgir en el año 2008, que fue justo el año que yo tomaba el mando de la fragata Canarias, se convirtió en un gran problema. Ya había existido antes un problema siempre, no ya en esa parte de Somalia,
pero sí más en el estrecho de Malaca, donde sí todos los veranos, digamos, se secuestraban, ahí ya más que grandes mercantes, yates, etcétera, y la piratería empezaba a ser un problema. Ese negocio lucrativo del estrecho de Malaca se pasó ya a Somalia. Somalia no deja de ser un país totalmente fallido y ahí viene la raíz del problema, y entonces pues ahí empezó el fenómeno de la piratería que nosotros sufrimos en nuestras carnes, y cuando digo nosotros hablo de España, con el Playa de Baquio primero, el secuestro del Playa de Baquio, y después con el secuestro de la Alacrana. Afortunadamente ninguno de los dos hubo víctimas y los dos fueron liberados, pero bueno, fue una experiencia, la verdad, tremenda, intensa, porque ahí de comandante de la fragata pues estuvimos 52 días dando apoyo cercano a la Alacrana hasta que finalmente se liberó y lo pudimos escoltar a Seychelles, lo cual fue desde luego un alivio, pero ahí sí que me cogía el corazón hablar con la dotación, hablar con el patrón, hablar con el capitán, hablar con el jefe de máquinas, de la tremenda dureza con la que habían pasado esos 50 días en manos de aquellos desalmados piratas. ¿Quién le iba a decir a un aspirante en la Escuela Naval que iba a estar tratando con piratas en el Índico, que iba a estar en todos los órganos de decisión de la OTAN y que iba a estar hoy almirante de este arsenal? Ahora, ¿qué me dices? Eso de soplan serenas las brisas o ruge amenaza la ola. ¿En qué punto estamos, Nacho? Estamos siempre en el punto intermedio. Yo creo que ahora estamos en un periodo de incertidumbre, pero yo creo que nosotros lo miramos desde el punto de vista optimista, y yo creo que somos capaces, aunque sí hemos reducido el número de unidades en la Armada y el número de personal, las perspectivas no son malas. Seguimos teniendo una fuerza, yo creo, moderna, equilibrada, y desde luego una referencia con nuestras fragatas, las fragatas clase Álvaro de Bazán, las F-100 ya que están aquí desplegadas en Ferrol, y ya sobre todo que son, desde luego, un referente, no, yo creo que en el mundo, ya no solo en Europa, sino en el mundo, son las mejores fragatas y así están consideradas en cada despliegue que vamos, y luego también ya con lo que vamos a conseguir ahora con la construcción de las 5 nuevas fragatas, las F-110, que desde luego supondrán un impulso tremendo para la Armada, porque nos dotarán de la unidad más moderna, y también un impulso tremendo para Ferrol y para Galicia, que falta la SARCE, porque todo esto alrededor de la construcción se generará mucho empleo, dará mucho empleo, revitalizará el astillero de Navantia, y yo creo que Ferrol pues será recompensado por ello, y Ferrol volverá a ser el que era cuando yo vine y conocí a mi mujer en el año 85. ¿Verdad que sí? Es verdad, eso es un antes y un después. O sea, ese programa de fragatas ha sido fundamental. Se ha retrasado mucho, desgraciadamente, pero ya lo tenemos ahí. Hay otro tema del arsenal que es muy importante, que salía a la luz estos días, que es el adaptar un muelle, el 8 me parece, para esos 2 barcos de la OTAN que pretenden llegar. ¿Cómo está ese? ¿Es solo una noticia de periódico? Bueno, es una noticia de periódico, más? Pero bueno, no es una noticia que se salga de la normalidad, ¿no? La base, el arsenal de Ferrol, como otras bases navales en España, están ofrecidas a la OTAN y son base de la OTAN. De hecho, pues la semana pasada fuimos visitados por la agrupación naval permanente de buques de medidas contra minas de la OTAN número 1, del Atlántico. Y nos visitaron, me parece que fueron 8 barcos de distintas nacionalidades, letones, lituanos, canadienses, británicos, etcétera. Y se atracaron en el muelle 4, en el muelle 5. O sea que los muelles de Ferrol siempre han estado a disposición y ofertados a la OTAN. No solo los muelles, también nuestros depósitos de combustibles y nuestros polvorines. Pues los muelles, como todo en esta vida, pues necesita unas obras de mejora. Entonces, por el hecho de estar ofertada la base naval del arsenal de Ferrol a la OTAN, pues nosotros compartimos una serie de gastos en un programa que se llama NSIP, donde ellos financian una parte y la Armada Española, bueno, Defensa, financia otra parte. Entonces, fruto de esos fondos de NSIP es donde ahora, en esta fase, se van a remodelar no solo el muelle número 8, sino que son el muelle número 8, el muelle número 3 y también algunas obras en el Bispón, ahí en la Graña. O sea, que a lo mejor vienen más de... Son programas que son periódicos sí, y permanentes. Ahora ha saltado la noticia
del Muelle 8, pero son programas que llevan mucho tiempo y normalmente son... Bueno, y entre nuestros socios es como dices tú, pues entre entonces nuestros tiene socios, que haber colaboración. claro, ¿no? y Entonces, esos programas no solo son para apoyo de España, sino son para apoyo de todas las instalaciones. No olvidemos que la OTAN es una organización para la seguridad colectiva donde todos los países contribuyen con unos fondos sí, que luego son aplicados precisamente para mejorar las infraestructuras de las fuerzas militares que van a esos países, y también con unas unidades, donde ahí tengo que decir que es otra de las cosas que España se puede enorgullecer, porque España, en lo que es aportación material de unidades a operaciones y misiones de la OTAN, yo creo que es de las máximas, de los máximos contribuyentes de la alianza. ¿Y podría llegar a ser base de 2 o 3 o 1? Bueno, yo creo que es para recalar... no es para recabar informaciones. La OTAN no tiene ninguna base permanente, por así decirlo. La OTAN lo que tiene son 4 agrupaciones navales permanentes que están normalmente desplegadas siempre. Sí. Yo tuve la suerte de ser jefe de Estado Mayor de una de ellas durante 14 meses, y 2 de escoltas y 2 de medidas contra minas, como la que nos visitó la semana pasada, y esas se van moviendo y desplegando precisamente porque una de las misiones de esas agrupaciones, aparte de servir como primera fuerza de choque de respuesta ante un posible conflicto, también es la presencia naval en las distintas zonas y países. Y ese tipo de cosas, bueno, lo que hablabas tú de las fragatas y todo esto, nos pone en muy buen posicionamiento para conseguir ese astillero 4.0, el astillero del futuro, ¿o lo ves lejos? Bueno, ya son dos cosas que, bueno, el astillero 4.0 está siendo una realidad. Navantia, que ya no le llama 4.0, ya vamos por el 5.0. Ah, ya estamos en el 5. O por el 6.0, sí, por eso ya hemos decidido, por lo menos en la Armada, que estamos también intentando desarrollar el arsenal 4.0 en coordinación con el astillero 4.0, porque el astillero es el arsenal y el arsenal es el astillero, y tenemos que estar trabajando juntos. Ahora llamamos del futuro, porque precisamente si algo tiene este periodo que nos estamos ahora envueltos de transformación digital y de cambios en los nuevos sistemas, es precisamente que es una evolución que es constante y muy rápida. O sea, nadie se podía imaginar, no hace mucho, hace 15 años, los smartphones que ahora todos tenemos aquí. Increíble. Yo muchas veces en la SPONAF, cuando visita a alguien en la SPONAF, le enseño una sala que están unos viejos ordenadores de Navantia, que usaba Bazán entonces, para construir barcos, que con eso se construyeron incluso las fragatas canarias. Hay un disco duro que es como, bueno, como la rumba que ahora tenemos en nuestras casas de grande, que no tiene la memoria ni de... Ya no hay lápices con esa memoria de 3 megas, y era una burrada, y unos ordenadores, y como hablo yo con el gerente y decimos los dos, y en esto hemos trabajado nosotros. No, es que es verdad. Entonces esto ha evolucionado enormemente, y entonces pues tenemos que estar en continua evolución. Entonces lo que decía, Navantia está en paralelo con la construcción de las F-110, está en un periodo de modernización. Yo creo que la F-110 va a ser un referente, no solo como buen barco, que lo va a ser con sus capacidades militares, sino en el desarrollo de la transformación digital. Entonces, también en el desarrollo de la construcción, que por eso Navantia está optando por la construcción de esa fábrica de bloques, que esperemos que esté pronto, en año y medio, 2 años, y también por lo que va a ser también una diferencia de esta fragata, que va a ser también un referente, que es en el gemelo digital, que va a ser el primero digital de un barco, que desde luego es una tecnología que luego puede ser aplicada a cualquier otro tipo de barco, cualquier otro tipo de edificio, cualquier otro tipo. Pero es que estamos ya, pues eso es presente. Eso es presente, eso está en pleno desarrollo. Sí. Y entonces, acompasados con ese astillero 4.0, nosotros estamos intentando, desde la JAL y cada arsenal, desde lo que nos corresponde, intentar también evolucionar nuestra forma de trabajo y adaptar nuestra forma de trabajo a ese astillero 4.0, porque si no, no seremos capaces de trabajar al unísono con Navantia, y tenemos que trabajar. Pero qué maravilla, mira, la evolución de la historia es formidable y ahora mismo seguimos en eso. O sea, en un principio nos encontramos con que en el siglo XVIII un gran Borbón, el primer Borbón, Felipe V, cierto, a ver si nos viene Felipe VI, hombre, que es el siguiente Felipe, a ver si viene de visita ya en condiciones a Ferrol, no solamente aquí al astillero, no, a Ferrol. Bueno, pues Felipe V y sus hijos, Fernando VI y Carlos III, consiguen hacer de Ferrol el mayor astillero del mundo. Pero cuando Ensenada se lo encarga
a Jorge Juan, y cuando le dice, ve, echa un vistazo, tal, y de repente se encuentra con este enclave maravilloso, que sigue siendo el enclave maravilloso. Entonces éramos los números unos, aquellos 12 apóstoles, aquellas gradas que hacían 12 buques fabulosos, ¿eh? Ahora estamos haciendo con las F-110 unos buques también fabulosos. O sea, llevamos en el ADN la Armada, porque sin la Armada Ferrol no sería absolutamente nada, y llevamos en el ADN el servicio a España y la gloria de España. Es una preciosidad seguir en esa línea. Sí. Y tú eres ahí el que estás personificando, bueno, de alguna manera el catalizador de toda esa historia. Estamos intentando junto con el resto digamos, de las administraciones, con Avantia, donde la colaboración es perfecta, bueno, intentar llevar a cabo esta simbiosis, pero que, como muy bien has dicho, empezó ya en 1717 con los primeros proyectos de Marqués de la Ensenada y de Felipe V, continuando ya con Fernando VI, cuando ya se decidió pasar el astillero de la base naval de La Graña, que era donde estaba, a Ferrol, a la villa San Julián. Y entonces ahí tengo que decir que se pasó, y yo hay muchas veces que cuando alguien visita también el arsenal de Ferrol y le enseño esa impresionante, yo creo que es una de las partes más características y más notorias, ahora que estamos también hablando de Ferrol, Patrimonio de la Humanidad, que es el dique de Poniente. Cuando yo enseño eso, cuando enseño esa cortina de más de 750 metros de largo, protegidas por más de 100 cañones, y la entrada de la ría fenomenalmente escoltada por los dos castillos, La Palma a babor y el castillo de San Felipe a estribor, y las defensas de costa en Montefaro y en Monteventoso, pues es como digo yo, y dijo el primer ministro inglés Pitt cuando intentó en 1800, que luego acabó la famosa batalla de Brión, si Inglaterra tuviera una base como Ferrol, yo la guardaría en una bandeja de plata, en una jaula de plata. Y es verdad, y es verdad. Lo que pasa es que muchas veces los que no somos conscientes de toda la maravilla que tenemos somos los propios ferrolanos, porque eso que dices tú, esa entrada maravillosa por el mar, muy poca gente a lo mejor la ha visto, y es espectacular, porque ahí tienes, bueno, como espectacular es la puerta del dique, con eso es no sé, la personificación de la grandeza del Imperio de España. Ese escudo no lo tiene nadie, esa maravilla ahí con la corona y diciendo, señores, aquí estamos, somos España. Eso es lo que quiso efectivamente Carlos III cuando acabó esa puerta, y se puso el blasón de Carlos III, que es el que preside la fachada de esa torre, está y reza el escrito que hay, que precisamente era lo que Carlos III quería demostrar un poco, la grandeza no de la Armada, sino de España. Y ese es el motivo de esta puerta, a modo de arco del triunfo. Mira, hay una parecida en Cartagena de Indias, pero no le llega pero ni a la altura del zapato. Esta es prodigiosa. Que no sé si sabes que esta puerta tenía 4 objetivos principales. No. La primera era esa, principal, demostrar la grandeza de España. Luego servir de cobijo, que todavía está, porque la mayor característica de Ferrol es que todas las instalaciones que se hicieron en el siglo XVIII siguen ahora mismo en uso y operativas, que es dar cobijo al cuerpo de guardia. La tercera era darla ahora al nuevo barrio de La Magdalena, que se construyó en paralelo al arsenal para dar vivienda tanto a los obreros que estaban construyéndolo como a los futuros trabajadores del arsenal. Y luego la cuarta, que era servir de capilla. En la parte posterior, justo opuesta al blasón de Carlos III, hay una terracita donde ahí salía un sacerdote y oficiaba misa para todos los trabajadores del arsenal y los prisioneros de la prisión de San Campio, que es la que hay justo a la entrada, que hoy sus terrenos los ocupa el Museo Naval. El Museo Naval, anda, es verdad. Y entonces, pues no sabía yo eso, que desde ahí había como un púlpito y se oficiaba la misa. Fíjate, y ahora que me dices esto, ¿y qué es la Virgen del Carmen para un marino? La Virgen del Carmen para un marino lo es todo. Como dijo Calderón de la Barca, si no sabes rezar, vete por aquellos mares y ya verás que pronto aprenderás. La Virgen del Carmen es la que nos protege. Y realmente cuando tú estás en la mar y pasas muchos sinsabores, pasas muchos miedos a veces,
porque la mar es muy bonita, es como he dicho antes, es el medio que nosotros hemos elegido para pasar nuestra vida, pero a veces se vuelve bastante hostil y peligrosa. Impone, y ahí solo te queda una persona para consolarte y para que te dé fuerzas para seguir, que es la Virgen del Carmen, a la que nos encomendamos todos los marinos cuando estamos en la mar. Y la mar es como la vida, ¿verdad? Que muchas veces está en calma, pero muchas veces está muy complicada y muchas veces está llena de peligros, de incertidumbres, de miedos. Y esa Virgen, ese mar, también es la patrona, no de la mar, de todos. Sí, pero bueno, la mar, ¿verdad?, también calma, como esperemos que calme la vida y pasemos esos altibajos, malos, buenos, malos, y estos más de regulares, es verdad. Mira, y dime una cosa, hablando de la Puerta Maravillosa y hablando, entramos en lo que puede ser esa candidatura, para mi modo de ver, fundamental para la ciudad de Ferrol y que se la merece, que es el Ferrol de la Ilustración. Vamos a hablar después, pero antes hay algo que a mí hace unos años me entusiasmó. Y entonces yo, que tengo la suerte de tenerte aquí, te voy a preguntar, ¿sería posible otra vez? Mira, hace, me parece que 20 años, por lo menos, una cosa así, en los años 90, Alberto Pérez de Lorente y Quirós consiguió traer, Alberto es un mago del saber hacer. Y entonces tuvo una idea genial, que fue traer a Ferrol toda una concentración de grandes veleros. Y fue prodigiosa. Y entonces, con esos grandes veleros, vino el Elcano. El Elcano vino aquí, su comandante era Constantino Lobo Franco. ¿Fue comandante tuyo? Fue comandante mío de la fragata Asturias. En la fragata Asturias. Y abrió el Elcano a todo el mundo. Bueno, pues en aquel entonces, en los años 90, yo te comentaba antes que el Elcano, en su visita a Ferrol, fue el puerto hasta entonces que tuvo más visitas el Elcano de todo el mundo. Venía gente de Asturias, venía gente de Santander, venía gente de Madrid, vino gente de La Coruña, de todas partes. Y entonces se hizo esa simbiosis entre Ferrol y el Elcano, que la hemos perdido porque desde entonces no volvió. A mí me dicen a veces, sí, vino hace 8 años o 9, digo yo, ni de broma, vino escorrentado y al Arsenal. No, yo hablo de Ferrol, del Elcano, como tiene que venir a Ferrol. Me vas a permitir que yo lea una poesía que le escribí en entonces a ese Elcano y luego me dices si hay posibilidad o no hay posibilidad de que vuelva. Por fin el Elcano. Llegaste una mañana con las velas desplegadas al viento y entera la ciudad salió a tu paso. Viejo amigo, entrañable navío, joven embajador de España y de sus sueños. Llegaste una mañana y el sol del mediodía acarició tu casco y un dulce suroeste envolvió tu silencio, mientras toda la ría, sorprendida, bulliciosa y coqueta, contemplaba tu entrada entusiasmada. Y Ferrol volvió, por un instante, a sentirse perla de la corona, ciudad comprometida con toda la grandeza que ha brindado su armada, cuna de hijos ilustres, forjadores de un sueño que hasta hoy se llama España. Y revivió Ferrol aquel pasado, ciudad de ilustración, siempre ciudad, y se acordó de entonces y se sintió especial, querida, necesaria. Te fuiste una mañana muy gris del mes de junio. El sol de tu llegada dio paso a la nostalgia y una lluvia sutil mojó tus palos. Desplegaste tus velas cabizbajo y esta vez no fue el viento. Un suspiro de amor trazó tu rumbo. Atrás quedaba el puerto, animando tu marcha con 1000 pañuelos blancos, y después el silencio. Solo deja partir quien quiere tanto. ¿Qué me dices? ¿Sería posible que volviera? ¿Sería posible que incluso en todos los programas del viaje del Elcano, el puerto anterior a Marín fuera Ferrol
para siempre. Bueno, primero, permíteme que has nombrado aquí a dos amigos míos, a Tino Lobo, comandante mío de la Fragata Asturias, pero no por comandante, sino porque es amigo, y a Alberto Pérez Lorente, los dos, curiosamente, que veranean conmigo en Cabañas. Darles un fuerte saludo si nos están viendo, y sobre todo al capitán de navío Pérez Lorente, Alberto, que bueno, no está ahora en sus mejores años o en su mejor época, y darle un abrazo y desearle que se restituya lo más pronto posible. Dicho esto, el Cano sería posible, hombre, permanente puede ser demasiado, ¿no? Antes de entrar en Marín. El Cano siempre tiene un calendario muy apretado. El Cano, las peticiones que recibe la GEMA de puertos para recalada, digamos que son infinitas. Y normalmente siempre hay que estar barajeando, y ahora te he dado esto, ahora te he dado otro, ahora te he dado lo otro. Ahora además llevamos la cosa de que el Cano, pues con los actos del 5º centenario, sí, pues ha estado, digamos, muy sujeto a unos viajes muy específicos. Este año, que ya sí que pudo entrar en varias ciudades españolas, bueno, hizo una parada medio logística en Cartagena, pero luego hizo otra parada en Barcelona, en Santander y en La Coruña, antes de ir a Marín. El año pasado la Vuelta al Mundo, entonces ha hecho unos viajes sí, muy específicos y muy enfocados al 5º centenario. Ya el año que viene, pues lo que está planeado es un viaje, pues como toda, muy característico del Cano, con los 6 meses de travesía, que es dar la vuelta a Sudamérica. Sí. Y entonces ahí hay muy poca oportunidad de tocar barcos españoles, con el tiempo muy justo para recalar, pues el día 15, que normalmente es cuando ya llevan la recalada de Marín. Pero bueno, yo transmitiré este mensaje a la GEMA, a ver qué se puede hacer. Transmitiré este mensaje al alcalde de Ferrol, porque muchas de las escalas vienen iniciadas por una carta de alguna autoridad de la localidad pidiendo a la GEMA esa recalada. Al alcalde ya se lo he transmitido y lo sabe, bien, o sea, bien, porque el alcalde fue el primero que, tengo que decirlo, que cuando entró en Coruña, que fue una entrada espectacular donde también tuvieron muchas visitas, me planteó lo mismo que tú me acabas de plantear, pero ¿cómo en Coruña y no aquí? Y dije, alcalde, solo tenemos que pedir. Para el año que viene es tarde, pero habrá que trabajarlo para otros años, y yo me comprometo a trabajarlo de la mejor forma posible. Pero ya digo que la agenda, el calendario y las peticiones de Juan Sebastián Elcano son bastante apretadas. Pero hay que hacer una... A ver si tú lo consigues, porque es fundamental que tú muevas ahí muchos hilos, como de otras muchas cosas, porque en tu discurso de toma de posesión tú hablaste, y eso a mí me emocionó, porque es la primera vez que un almirante se manifiesta a favor totalmente de luchar para conseguir que Ferrol pueda ser candidata a Patrimonio de la Humanidad. O sea, lo tuyo fue directamente en el discurso. Yo me comprometo a hacer todo lo posible, porque hay muchas cosas que para tener ese galardón, pues dependen de la Armada fundamentalmente. Y hasta ahora me da la sensación de que os habían dejado un poco de lado, ¿no? O sea, era un poco como la candidatura que iba en plan político, pero sin contar con el primer o el gran protagonista de esa candidatura, que es todo lo que tiene el patrimonio de la Armada, todo lo que tienes tú a tu cargo en el arsenal. ¿Cómo está la situación? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo, esas palabras de mi toma de posesión no fueron vacías. Me comprometí a apoyar la candidatura, conocedor de que lo que se había mandado, lo que en el primer borrador o borrador definitivo que le llaman, pero que no deja de ser un primer borrador, que todavía tiene mucho trabajo por hacer, pues tenía una serie de problemas, sobre todo porque, bueno, hay que pensar que el 70-80% de la candidatura es Ferrol o instalaciones de la defensa, ¿no? Sí. Y entonces aquí juntamos lo que es una candidatura para Patrimonio de la Humanidad, digamos bajo el paraguas de UNESCO y de la Convención de La Haya de 1957 sobre la protección de bienes de interés cultural. Sí. El arsenal ya es un bien de interés cultural, luego el arsenal ya está bajo ese paraguas de protección por la Convención de La Haya, pero bueno, la protección, que no nos diera una sobreprotección, que no nos dejara, digamos, efectuar nuestro trabajo. Ya he dicho que es una de las características
mejor el Arsenal para presentar esa candidatura, especialmente que es una de las cosas que pide UNESCO, que sean cosas que todavía sean utilizables y que se vayan modernizando. El Arsenal, como he dicho anteriormente, es una de ellas. Las instalaciones del siglo XVIII siguen siendo nuestras oficinas, nuestras residencias, nuestros campos de adiestramiento, está operativo. Nuestras calles, está 100% operativo. Y entonces, pero nosotros tenemos que mantener esa operatividad. No debemos olvidar que el Arsenal Militar es una instalación militar y que en caso de conflicto, digamos, pues cualquiera de sus instalaciones podría ser o llegar a ser un objetivo estratégico, y entonces eso habría que defenderlo y podría chocar con la UNESCO. Eso es lo que ayer, precisamente, bueno, pues tuvimos una reunión ahí en la SPONAF a 3 bandas, yo creo que con las 3 administraciones públicas que más tenemos que ver en este proyecto. La Xunta de Galicia, sí, que vino encabezada por el consejero de Cultura, el alcalde, que fue el que, digamos, convocó la reunión, y con la concejala de Patrimonio, y el Arsenal, que yo fui con mi jefe de infraestructura. Y ahí pusimos en valor, después de lo mucho que hablamos, los problemas de la candidatura desde el punto de vista de la defensa y de la utilización, digamos, operativa del Arsenal, el gran resultado de esa primera reunión, de donde va a salir un grupo de trabajo que ya nos vamos a reunir precisamente para trabajar en ese borrador, sí, y trabajar en ese plan de gestión y plan de uso de las instalaciones que van a ser incluidas en esta candidatura, para solventar todos estos problemas y obtener las correspondientes, antes de mandarlo a la UNESCO o antes de que la Xunta lo haga oficial y lo proponga, pues solventar todas estas dificultades y obtener las autorizaciones del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Cultura. No hay que olvidar que el Arsenal, a ser bien de interés cultural, no solo necesita la autorización para hacer cualquier cosa en él del Ministerio de Defensa, sino también del Ministerio de Cultura. Yo creo que la reunión fue un primer encuentro totalmente exitoso, donde pusimos en valor la necesidad y la obligación de que las 3 administraciones, ya sí, no como hasta ahora, que estábamos por separado, claro, claro, y entonces no se consultaba, pues yo creo que al Arsenal, a la Armada, a Defensa, que es la verdadera, digamos, dueña, sí, o propietaria o responsable, mejor dicho, propietarios somos todos españoles. Como digo yo muchas veces, el Arsenal no es de la Armada, el Arsenal no es de Defensa, el Arsenal es de los españoles. Entonces yo creo que pues conseguir que esa candidatura vaya lo más fine posible, asegura la utilización operativa del Arsenal y entonces sirva para poner en valor ese patrimonio de la humanidad. Ayer oía precisamente por la radio que España es la tercera, me parece, en Europa en ciudades de patrimonio de la humanidad, y entonces que Ferrol pase a engrosar esa lista, que yo creo que se lo merece, y tanto el Arsenal como el trazado urbanístico del barrio de la Magdalena, como sus castillos y con muchas instalaciones militares, yo creo que son totalmente dignas de ser incluidas en esa candidatura. Mira, antes te decía que muy poca gente, a lo mejor de Ferrol, o no todo el mundo que debiera, pues la entrada por barco en Ferrol, pues no la conoce, y entonces se está perdiendo una maravilla. Pero mucha gente que nos está viendo no sabe en este momento que esta candidatura de Ferrol, Patrimonio de la Humanidad, se lleva preparando desde hace casi 20 años. Se ha hecho un trabajo exhaustivo, primero capitaneado por Juan Villasante, y desde luego han hecho todo tipo de documentación. Bueno, aquello es impresionante lo que tienen, o sea que yo creo que como documentación, como todo, está fabuloso. Yo no sé si todos ustedes saben la categoría de esta ciudad que tengo a mis espaldas. Esta ciudad es mucho, es el gran puerto de la Ilustración. El paradigma del puerto ilustrado es Ferrol. Me van a permitir que les ponga un vídeo para que se informen los que no conocen este asunto. El Ferrol de la Ilustración nos muestra básicamente un patrimonio histórico de ingeniería portuaria e industrial en los arsenales y militar en las fortificaciones. El Ferrol de la Ilustración forma un gran conjunto por su unidad de espacio, que es la magnífica ría,
por su unidad de tiempo en el diseño y construcción, que fue básicamente en los reinados de Fernando VI y Carlos III, por su unidad de formas estéticas, tanto artísticas como tecnológicas. El Ferrol de la Ilustración tiene un valor excepcional y universal por varias razones. Es una obra maestra del Estado que se aproxima al modelo del puerto ideal del clasicismo. El diseño y construcciones dan fe de un intercambio considerable de influencias en el ámbito del academicismo europeo de su época. Las construcciones aportan un testimonio único y son ejemplo eminente de la ingeniería y arquitectura del siglo XVIII por su perfección dentro de los modelos académicos y por su conservación magnífica. ¡Qué maravilla tenemos! Yo creo que el vídeo es autoexplicativo y explica las maravillas que tenemos en Ferrol, no solo en Arsenal, no solo el Tercio Norte, que también ha salido, Puente Longa, sino todo lo que es este vídeo, el fíjate, trazado. La televisión de Ferrol le encargaron hace 20 años este vídeo y otras muchas cosas. Bueno, cuando estaba Juan Fernández de teniente alcalde, que desde aquí un beso inmenso a él y a todos sus hijos, cuando estaba, él fue el gran impulsor de todo esto. Habló con Juan Villasante, empezaron a trabajar, les hicieron una oficina allí en el centro Torrente Ballester, bueno, contrataron a una serie de personas y estuvieron documentándose todo, poniendo las fichas, bueno, alucinante. Luego tuvo hubo una época en la que vinieron los de ICOMOS, que es el instituto encargado de todo esto. Bueno, pues vinieron, también los trajo Juan, estuvieron aquí, pero de repente se pegó un parón. Yo creo que el parón lo dio cuando estaba Vicente Irizarry y Yolanda, estaba de teniente alcalde, de Yolanda Díaz. Pararon el tema, no les interesaba. Y bueno, y luego se ha vuelto a retomar, pero claro, es una pena, porque patrimonios también importantes, pero que no tenían toda la preparación que tenía Ferrol, como por ejemplo la Torre de Hércules, pues nos pasó por delante, pero porque había un ministro que era de La Coruña y le interesó sacarlo. O sea, todas estas cosas siempre, desgraciadamente, son políticas, aunque yo sé que tú no eres político. Pero yo tengo que meter aquí la cosita. Y entonces, yo lo que creo, porque el otro día me comentaban, no sé quién era, que decía, pero es que esto depende de Madrid. No depende de Madrid. Esto, primero la Xunta tiene que seleccionar a quién quiere llevar de candidata. Por ejemplo, el año pasado llevó a la Ribera Sacra. ¿Por qué no Ferrol? ¿Por qué no Ferrol? ¿A qué estamos esperando? Porque todo está súper trabajado. Lo primero que tenemos que hacer es, como dices tú, desbloquear y hablar sobre todo con la Armada, que os habían ninguneado, los políticos, os habían ninguneado. Y esto es increíble, porque sois los que, de alguna manera, gestionáis ese patrimonio. Bueno, pues ojalá que lo que tú me has dicho llegue a buen puerto. Bueno, ningunear no es la palabra a lo mejor más correcta, digamos que, bueno, pues, digamos el trabajo del día a día nos lleva a que muchas veces no hablemos y no coordinemos con otros actores importantes en muchos asuntos. Pero yo creo que ha sido pues una cosa, ya digo, no ha sido una alcaldía, ha sido muchos conceptos, como dices tú, esto lleva 20 años en marcha. El pasado es, y yo no me voy a meter en el pasado porque no lo conozco, y si lo conozco tampoco me tengo por qué meter. A mí lo que me importa es el futuro. El futuro, yo creo que después de la reunión de ayer, pues yo creo que esta candidatura puede tener un futuro prometedora. Efectivamente, el proceso, como reconocía ayer en una pequeña rueda de prensa que hicimos al acabar la reunión, el propio consejero de Cultura, y estoy haciéndome eco de sus palabras, que están publicadas hoy en los medios, es un proceso muy largo, es un proceso muy complejo, es un proceso donde nos queda mucho trabajo por hacer.
¿Que vamos muy lentos porque esto se empezó hace 20 años? Sí, pero son como muchas cosas en la vida. Pero bueno, ahora vamos a pisar el acelerador, vamos a empezar trabajando juntos y vamos a empezar a lanzarlo. Efectivamente, los proyectos son presentados por la Xunta. Sí. Y la Xunta pues tiene que elegir entre los distintos proyectos. Ayer cuando le preguntaba al consejero, pero bueno, entonces la Xunta tiene algunas prioridades, porque él destacó pues los 3, digamos, proyectos o posibilidades que hay en Galicia ahora mismo, que es el ya conocido de la Ribera Sacra, que fue presentado ya el año pasado, pero que tiene que solventar una serie de dificultades y pegas. Lo solventará o no eso. Luego el de las Islas Cíes, Sí. también, y el Arsenal de Ferrol. Y como él dijo, y ya digo que no analizo, sino solamente me hago eco de sus palabras, no son prioritarios ningunos, y a los 3 se va a dedicar el trabajo que necesitan. Bueno, pues ahora te voy a decir, y lo digo yo a título personal. Por supuesto no te voy a involucrar a ti. Pues no hay derecho que diga eso. Y parece mentira que diga eso la Xunta, porque claro que tiene que haber, naturalmente que tiene que haber un prioritario, el que durante 20 años se lleva preparando ese expediente. La Torre de Hércules, yo no sé qué prioridad tenía, la prioridad era que el ministro, que era de La Coruña, en 3 años la hicieron Patrimonio de la Humanidad. Y faros de esos hay muchos también. Además, el faro de Hércules distinto sería que fuera el primitivo faro de Hércules, pero no, está remodelado y pastichado a lo largo de la historia. Vale. La Ribera Sacra coincide con que la Ribera Sacra, mi querida Nava, que es la directora general de turismo, también es de la Ribera Sacra. Entonces algo hace mi querida Nava, que la tuve aquí muchas veces y con todo mi amor te digo que no. Y el Patrimonio de la Humanidad, a quien le corresponde que la Xunta nos lo ponga como prioritario, es a Ferrol. Y la Xunta, que no diga bobadas, porque la Xunta ha perjudicado mucho. Bueno, este señor que yo lo tengo de invitado, el pobre, no tiene nada que ver, lo estoy diciendo yo. Entonces, nos ha perjudicado mucho, nos ha perjudicado siempre, y ya va siendo hora de que se caiga del burro. Además va a haber elecciones, o sea que anden ustedes con cuidado. Ferrol tiene que ser prioritaria, tiene un expediente que lo avala, tiene la colaboración de la Armada que la va a tener, pero sin ningún tipo de problemas. No nos cuenten milongas ni nos tomen el pelo. Yo, Pepa, eso lo digo yo. Como muy bien, si lo dices tú yo no lo digo, y Dios me libre de decir algo así. No, porque yo creo que además no lo pienso, te lo digo en serio, porque es lógico que nuestro tu impulso ferrolano te lleve a decir eso, pero yo creo que ayer las palabras del consejero fueron francas y trabajando, nos hemos comprometido a trabajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que dejar de rencillas, de competiciones absurdas que no van a ningún lugar. No son absurdas. En esas competiciones de la Xunta, siempre, al final de todo, ha quedado Ferrol. Te lo digo porque llevamos mucho tiempo peleando, no por esto, por otras muchas cosas. En el enganche de la autopista fuimos los últimos. Ha habido muchos agravios comparativos y en este momento es la propia Xunta la que tiene esa obligación. Y yo desde aquí los aviso, hay elecciones, ándense con cuidado. Si quieren votos, aplíquense el cuento, porque estamos todos ya cansados de que nos tomen el pelo. Y a mí eso que dices, que dijeron que no había un prioritario, me preocupa muchísimo, porque este señor acaba de llegar, y nosotros los que llevamos aquí, mira, ese vídeo que hemos visto, lleva promocionándose en la página de la televisión de Ferrol, gratis, desde hace 20 años. Nadie está pagando a esta televisión para que dé la cara por esta candidatura. Nadie. Entonces, nosotros desde aquí estamos peleando y cuando peleamos sabemos con quién nos enfrentamos y en este momento nos enfrentamos con también la Xunta. Nos enfrentamos con la dificultad del proyecto y nos aliamos con la buena disposición, y lo tengo que decir aquí, manifestada ayer, sí. Y no tengo que profundizar más, tanto del Concello de Ferrol como de la Xunta. Vamos a jugar con eso y vamos a trabajar en eso. Bueno, pero tú sabes que obras son amores, que pero, no buenas razones. Como digo, el pasado está y ayer fue un punto de inflexión en esto y sí. Yo confío en sacarlo adelante, porque ya digo que lo mejor de todo fue sí. La buena predisposición
honrada y veraz, tanto del Concello como de la Xunta. Bueno, por lo menos para sacar este os sentaron a la mesa. No, y además con Que hasta ahora no os total habían sentado a la cordialidad mesa. y ganas de trabajar. Bueno, a ver Luego si es vamos a cierto. dar un voto de confianza, vamos a tomar esto como un punto de inflexión, vamos a olvidar. Y la Torre de Hércules es un ejemplo distinto. La Torre de Hércules estamos hablando de una torre Ya. pequeñita, Pero, claro. única, Claro. donde hacer una candidatura solo de la torre es muy fácil. Es, digamos, en porcentajes, Sí, tienes el razón. 2% de la Tienes candidatura razón, de Ferrol. tienes razón. Entonces es una candidatura que puedes, digamos, puede prosperar en nada, mientras que la candidatura de Ferrol, ciudad, etcétera, es complicada. Es complicada. Bueno, pero vamos a dar un margen. ¿Qué plazo les damos? El plazo es muy largo, porque es que tú date cuenta que aquí vamos a entrar muchas administraciones, muchos permisos, luego la UNESCO, Sí. donde, bueno, primero que luego la Xunta lo presenta, pero la Xunta tiene que luego que entrar en competición, ahí bueno, así, claro, con el con resto otras, de las eso comunidades, sí, por supuesto que sí. que presentarán sus respectivos proyectos, etcétera, etcétera. Luego es un proceso largo, pero no nos tiene que preocupar el proceso ni cómo, no, nos tiene que preocupar hacer el trabajo y que el trabajo esté bien hecho. Eso desde y en luego. eso es lo que nos hemos comprometido. Y hay muchas cosas que pulir de momento. Exacto. Muchas, muchísimas. Pues vamos a centrarnos y hay en eso. muchos trabajos que hacer, por ejemplo, con el tema del barrio de la Madalena, pues también. Y dentro del Arsenal, ¿qué tenéis? ¿Dónde tenéis mayores dificultades? No, dentro del Arsenal, nosotros, como he dicho antes, el Arsenal es una instalación que sigue continuamente en uso. Hemos tenido unos años más de penuria en cuestiones de infraestructura porque Sí. hemos tenido que gastar en lo que considerábamos que era pues una primera prioridad, que era el sostenimiento de la fuerza y de las unidades de la flota, y entonces pues ahora estamos, digamos, retomando muchas obras y muchas obras de infraestructura y remodelaciones que pues habían quedado en el tintero, pues como pasa siempre. Y entonces pues en el Arsenal son obras, digamos, menores, pero son obras de rehabilitación. La más importante en Ferrol, porque también pues estamos utilizando también y apoyándonos en los fondos europeos, porque uno de los objetivos de la Armada, no hay que olvidar que estamos intentando buscar una Armada, digamos, más eficiente Sí. y más, digamos, en paralelo con el medio ambiente y protectora del medio ambiente y más ecológica, con lo cual pues estamos, el primer proyecto así que intentamos que con estos fondos europeos nos ayuden es el proyecto del traslado del parque de automóviles de la Plaza de España a la antigua factoría, que si Dios quiere esperemos empezar a ejecutarlo el año que viene. Ya está el proyecto en fase de aprobación ahí en el Ministerio de Defensa y digamos que ese es el proyecto, digamos, estrella de nuestro en el Arsenal, igual que la rehabilitación de la vieja compañía de la Guardia de Arsenales en la Punta del Martillo. Ajá, o sea que eso. Y por ejemplo, y para que hablando de la candidatura, siguiendo al hilo de la candidatura, ¿cómo se puede? Porque claro, tendría que abrirse el Arsenal a la gente, ¿no? Ahí es un poco lo más peliagudo, o no, a las visitas, o tú no lo ves como no lo lo veo más nada complicado. peliagudo. O sea, ¿Cómo ves? aquí siempre se ha hablado y muchas veces, y ha sido un tema de muchas discusiones, de las que tampoco voy a entrar, de la muralla sí, la muralla no, parte de la muralla sí, parte de la muralla no. Yo creo que la muralla, lo que queda de la muralla, no tendría ningún valor añadido No, tirarla, no tiene, porque tiene galpones porque tiene añadidos, todo lo de no, eso no Puerto sería, Chico y no tenía ningún valor añadido. Lo que tiene valor añadido, y es lo que es mi objetivo, no mi objetivo, yo cuando hablo de mi objetivo, hablo siempre del objetivo de la Armada, Sí. y yo lo único que hago es intentar ejecutarlo aquí, es la intención de abrir el Arsenal a Ferrol. No abrir Ferrol al Arsenal, sino abrir el Arsenal a Ferrol. Para eso, ese es mi objetivo. Estoy intentando colaborar con todas las instituciones, con la autoridad portuaria, con Navantia, por supuesto, y con el que más, con el Concello. Nosotros tenemos unas visitas, digamos, abiertas al Arsenal todos los sábados y domingos, con una guía que, en palabras de Villasante, que es un lujo trabajar con él, y yo todo lo que he aprendido del Arsenal, o estoy aprendiendo, es gracias a él. Es un lujo. Es sí. gracias a él, porque es un lujo tenerle, y es un lujo ver todavía el espíritu que tiene y el interés que tiene por todo el Arsenal. Todos los días me quiere venir a ver para proponerme cosas nuevas, y es un lujo, porque yo lo único que hago con él es aprender, ¿no?, del Arsenal de Ferrol. Entonces todos los días se abre tanto el Arsenal como Capitanía, como el Tercio Norte, para visitas. Perdón, el Arsenal está abierto. El Arsenal, Para que lo sepa la gente. Los sábados y domingos hay un tour
de visitas guiadas por la mañana y por la tarde. Igual que capitanía, Y por la mañana. Y tú te apuntas y en grupos de 15, 20 se puede visitar todo el arsenal con un guía que te enseña perfectamente todas las O sea, de eso ya está. Eso ya está, Bien. eso lleva ya años. Sí. O sea, lo que pasa que, bueno, sí va gente, mejor 15 o 20 no son. Y luego yo también lo que estamos intentando es intentar abrir Arsenal también para diversas actividades, digamos, que se llevan a cabo en Ferrol. Pues hemos hecho, el otro día lo abrimos para una carrera de Narón, de las 20.000 leguas de Narón, para una competición de natación. Lo hemos abierto también para un concierto de jazz en verano. Ahora lo vamos a abrir también para una iniciativa que va acompasada con lo de Ferrol Patrimonio de la Humanidad, Sí. que es el desembarco, le llaman, de 30.000 barcos, no de papel, porque no seríamos ecológicos, sino son como una especie de papel ecológico que no deja de ser una alga marina pintada con tinta de calamar, ¿Sí? que está haciendo el concello, que se votarán desde el Arsenal, porque se quiere que se vote precisamente para fomento del patrimonio de la humanidad, Puerto de Ilustración, desde una instalación Ya. que esté incluida dentro de la candidatura. Yo he ofrecido mil tours por ahí, ofrezco visitas. Yo creo que estamos totalmente abiertos y es verdad, todo el mundo me dice que no conocen el Arsenal. Claro. Y es verdad, y me duele y me extraña porque yo creo que sí tienen posibilidad de conocerlo. Mira, sería muy importante, importantísimo, que en todas las visitas que tienen todos los colegios de la ciudad, yo es que eso siempre se lo digo, cuando tengo a un director de colegio siempre le digo, pero ¿cómo es posible que una visita obligada durante el curso es el Arsenal de Ferrol? Es que está también, los colegios también nos visitan, Claro. Está abierto a todos los colegios de Ferrol y luego también estoy todavía, no puedo adelantarlo, pero bueno, trabajando con el presidente de la autoridad portuaria que me pidió que para añadir en el catálogo de eventos o de cosas que pueden hacer los cruceristas cuando atracan en Ferrol y no solo se vayan, que es una maravilla, Sí. irse a Santiago de Compostela, pero para poderlos retener un poquito más en Ferrol, también ofrecer la ruta y la visita al Arsenal de Ferrol. Sí. En eso también estoy trabajando con el coronel Villasante, en a ver cómo podemos fomentar un poquito más y ayudar esto, hacer un centro de interpretación a la entrada del Arsenal por la puerta del parque y, digamos, facilitar todavía más este acceso. Pero ya que digo, que esto es nuestro interés y el Arsenal de Ferrol está dispuesto a Se ha abier- eliminar todas las trabas que sean posibles. Se ha abierto para las procesiones. Y se ha abierto para las procesiones, se abre y se ha abierto para el rodaje de Rapa. Y se ha abierto ya, que es lo último, ya la gente cuando me ve por la calle me dice, pero tú ya te metes en todo, y digo, sí, para el rodaje de Rapa. La verdad es que eso nos lo pidieron cuando vinieron los productores, la gente, la verdad es que fantástica, y les enseñamos el Arsenal, se quedaron con la boca abierta, sorprendidos. Igual que el otro día cuando fue la presentación de la segunda temporada que hicimos en la sala de armas, pues se quedaron sorprendidos de la maravilla del Arsenal y la disponibilidad de la Armada. Y digo, si esto no es nada más que la Armada está deseosa de ponerlos. Y yo creo que, aunque parezca una vaguedad y tal, yo creo que la serie de Rapa para Ferrol, Sí, es porque muy esta segunda temporada sí, es sí. íntegramente o casi prácticamente íntegra en Ferrol, y mucho de ello en el Arsenal, porque es un tema del Arsenal que no puedo hacer spoiler ni puedo adelantar, va a ser rodada mucho en el Arsenal, pues yo creo que va a ser desde luego un acicate para poner Ferrol en su sitio y para poner el Arsenal en su sitio. Bueno, y luego tenéis, que lo que es fabuloso, es el palacio del cuartel de instrucción, el antiguo cuartel. Eso es un palacio, eso es una maravilla, esa escalinata es prodigiosa. Es un palacio difícil de explicar porque cuando yo ya digo que yo para cuando me retire, que por cierto me voy a retirar aquí en Ferrol, que ya me he tienes tu comprado, casa. me ha comprado mi hija una casa en la calle Dolores, ahí simétrica entre Amboaje y la Plaza de Armas, O sea, muy bien colocado. la Milla de Oro En de su Ferrol. sitio, sí. Y entonces, pues bueno, cuando me retire me estoy poniendo el cartel de guía con el permiso de Villasante del Arsenal de Ferrol. Y entonces una de las cosas que cuando enseño al Arsenal me cuesta explicar la grandiosidad De ese palacio. de ese palacio, que no dejaba de ser una sala de armas, como era la sala de armas, con luego los almacenes de munición, de los almacenes porticados que están en los laterales. Una sala de armas que luego sí, para aprovechar toda esa magnitud y todo ese espacio, también fue incluida una fábrica de velamen,
pero que no dejaba de ser una sala de armas. Entonces, explicar esa grandiosidad, pero es un ejemplo más de lo que explicábamos antes, de la placa que reza en la puerta del dique de Carlos III, que era un ejemplo más de Carlos III, ilustrado, quería demostrar la grandeza de la Armada y de la Serror mediante esas construcciones. Construcciones que mucha gente no sabe, pero no sabe que esa fachada que acabó Llobet, bueno, casi, digamos, diseñó Llobet, sí, y la acabó Julián Sánchez Fort, es la misma fachada, el mismo tipo, que la fachada del Obradoiro y la fachada de la iglesia de Samos. Sí, no, es que es impresionante. Lo que pasa es que, claro, tenemos la pega de que lo ves por atrás, porque, claro, te tienes que meter en el arsenal. Bueno, también estoy trabajando con el coronel Villasante de mejorar un poquito la fachada delantera. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos hacer, pero vamos a intentar mejorar un poquito la fachada delantera, que como has dicho antes, la verja no es así como muy bonita, se podía recuperar como se hizo en la otra parte de la puerta, sí, del parque, algo del foso, y vamos a ver qué podemos hacer con esta fachada para que recupere un poquito y se vea más. Oye, y luego otra cosa que no sé lo que pensará Villasante, a lo mejor me dice, qué disparate está diciendo Pepa hoy, pero digo yo, cogiendo toda la muralla, ¿no?, respetando gran parte de la muralla, esa zona que va desde la garita al lado de la puerta del parque, ya sabes que hay una parte que está limpia. Bueno, pues eso que va desde la garita y que coge exclusivamente Puerto Chico, porque luego ya están todos los galpones de dentro ahí puestos y eso no recuperaría nada. ¿No habría posibilidad de limpiar ese trocito de la garita a lo que es todo el encuadre de Puerto Chico? Porque Puerto Chico es precioso visto desde arriba. Puerto Chico es bonito visto desde arriba. Yo creo que eso... Es un trocito, porque luego empiezan ya los ramos los sí, limpiabotas, las cosas. Eso es horrible, o sea, eso no recuperamos nada. Pero hay un trocito entre la garita y a lo mejor 200 metros. Sí, hay un trocito ahí, no la garita, sino la puerta del centro, esa sí, que nunca se abre y bueno, y esa parte que podría, porque esa parte ya es retranqueada, la muralla no, claro, es original. Efectivamente, entonces a lo mejor, oye, eliminar esa muralla y poner una verja preciosa, veíamos Puerto Chico, dábamos perspectiva. Pero bueno, tampoco se ve muy bien Puerto Chico, pero solo que habría que hacer un paso elevado, bueno, eso habría que estudiarlo, porque siempre eso hay que compatibilizarlo. Desde donde se ve divino es desde Herrera. Desde Herrera es prodigioso. Esa es una de las vistas por la que la serie Rapa y los productores, cuando lo rodaron, hay una escena en la primera temporada que sale el actor Javier Cámara pensando en los jardines de Herrera, sí, sí, de bueno, pues de cómo resolverlas, y sale la vista esa. Y entonces ahí cuando dijeron, es prodigioso. La segunda temporada tenemos que rodar ahí abajo. Y hombre, tuvieron la suerte de contar contigo. Porque bueno, a lo mejor otro les hubiera puesto pegas, ¿eh? No, hombre, yo creo, yo como te vuelvo a repetir, yo no soy yo soy la Gema, todo lo hago con su autorización y yo lo único que hago es servir de vehículo de transporte, sí, bueno, intentar facilitar las cosas. Ya, pero bueno, haces mucho y ha habido gente muy comprometida con Ferrol y que ha hecho muchísimo por Ferrol. Y gente pues que se ha lavado las manos, pero bueno, de todo tiene que haber en la Viña del Señor, ¿eh? Luego es precioso también toda la zona que consiguió, eso lo hizo también con fondos de Europa, Couce Pereiro, que es una pena porque no se ve mucho, porque es la puerta antigua de la Bazán, arriba de todo. Eso es esa rejería es divina, esa estaría preciosa con el... Habría que estudiar, pero vamos, pero bueno, por ahora ya digo que lo que tratamos y mi objetivo, vamos, el objetivo de la Gema es abrir el arsenal a la ciudad, más que la ciudad al arsenal y al mar, que por ahí tiene poca apertura. Pues es que es la clave, porque es que además Ferrol no se entiende sin la Armada, y la Armada no se entiende sin Ferrol. O sea, es un matrimonio muy bien avenido desde 1750 y tantos. O sea que, a ver, no es cuestión de divorciarse a estas alturas. Nacho, que ahora estamos ya en la línea final del programa, y dime tú, ¿qué te gustaría al final de tu mandato aquí en el Arsenal? Pero que aún te quedan 3 o 4 años, ¿no? Bueno, me queda lo que quiera la Gema, lo que quiera la ministra de Defensa o ministro de turno, o sea, que me queda lo que quiera. Bueno, pero en principio... Si eso en principio yo creo que sí, que tengo por una temporadita aquí. Sí. Pero bueno, eso nunca se sabe. En esta profesión militar, como yo le decía a mi mujer, poníamos, cuando recogíamos el árbol de Navidad,
decíamos, a ver dónde lo ponemos el año que viene. Después de 17 mudanzas, nunca sabes dónde pones el árbol de Navidad el año siguiente. Pero ¿cómo te gustaría cuando estuvieras ya en tu casa, tranquilo, de la calle Dolores, y dijeras, pues mira, yo estuve aquí en el Arsenal y fueron unos años preciosos de mi vida? ¿Cómo te gustaría recordar? Pues me gustaría de una forma muy sencilla, que cuando yo vaya por la calle Real y vaya a la playa, a la plaza de Amboaje, me saluden la gente. Si me saluda la gente, ahora te saluda un poco, eres el almirante, si te saluda la gente es que has hecho bien tu trabajo. Pues yo creo que te van a aplaudir. Ojalá. Nacho, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en este arranque de temporada del Toro. Y yo creo que tenemos, entre otras muchísimas afinidades, un punto en común, que es la pasión por Ferrol. Desde luego. ¿Verdad que sí? Desde luego yo la tengo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Esto ha sido un programa de lujo, ya lo han visto. Hemos hablado de todo, pero sobre todo de nuestro adorado Tormento, de nuestro Ferrol. Seguiremos en la brecha y desde luego yo les voy a decir una cosa. Esta ciudad se merece muchísimo más de lo que ha tenido los últimos años y lo va a conseguir levantarse, porque somos muchos los que estamos empeñados en ello. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, te has puesto ahí.